Hey, ¿qué tal todos? Mi nombre es Andrés Quintana y hoy les voy a hablar de uno de los temas que más me gustan. ¿Qué es el giallo? Tal vez algún amante del terror ya haya escuchado este término, y creo que algún apasionado por el cine ya sabe de qué estoy hablando. Es un término que ha influenciado diferentes géneros del terror y a muchos directores. Así que no siendo más, comencemos. El término giallo hoy en día se refiere a un tipo de género literario y del cine del siglo XX. De hecho, para muchos el término giallo se refiere a una versión cinematográfica de Italia de los thrillers y del terror. Se caracteriza principalmente por ser un género enfocado al suspenso y terror. Este género consiste en mezclar diferentes estilos, como el misterio, los crímenes, a veces de tipo slasher. El terror psicológico es un factor fundamental para este género, pues sus historias se enfocan en el pánico que genera una persona, tanto un asesinato, violaciones como las torturas. Usualmente maneja sus relatos como se suele manejar en los slasher, y en juxtaposición con el erotismo muy conocido en el cine europeo. Existen giallos en los que se usa el terror sobrenatural, pero no están a menudo ni comúnmente conocidos como giallo. Una característica muy importante para el giallo es que involucra a un asesino enmascarado, generando una aura de misterio. Este asesino normalmente es desenmascarado solo hasta el final de la historia. De hecho, el giallo se entiende en Italia como el género de suspenso y de terror independientemente del país de donde venga. A pesar de que es un subgénero que se gestó en la década de los 60 y tuvo un gran impacto en la cultura de los 70. La palabra giallo viene del italiano y significa amarillo. Este viene de la serie de novelas pulp de bolsillo que se popularizaron en los años 30, después de que Italia dejó de ser un país fascista. Estas novelas que se caracterizan por tener la portada de color amarillo, así como esta, una reliquia que tengo hace mucho tiempo, donde se puede notar su color amarillo y normalmente los títulos en rojo. Es viejísima. El nombre de estas novelas proviene de una serie titulada Giallo Mondadori, publicada por Mondadori, Arnoldo Mondatore Editore, desde 1929. El amarillo viene de la marca registrada de esta empresa, con la que buscaban llamar la atención y diferenciarse de la competencia. Estas obras literarias se limitaron a adaptar al italiano obras británicas y estadounidenses, traduciendo al italiano las novelas de Arthur Conan Doyle, Agatha Christie o John Dickson Carr, entre otros. Pero su impacto fue tan grande que tiempo después terminaron adaptando obras italianas. Un ejemplo de esto sería la que vendría a ser la precursora del giallo, La strana morte del signor Benson de S.S. Van Dine en 1926. Curiosamente, las novelas ya lo incluirían dentro de sus publicaciones relatos policíacos, de misterio, hard-boiled y relatos de psicópatas que perseguían a bellas mujeres y eran investigados no por las fuerzas del orden, sino por civiles testigos de sus cruentos actos. Este último tipo de relatos los que acabarían conformando los elementos del giallo cinematográfico. Otras editoriales vieron el éxito que tenían estas novelas de bolsillo y comenzaron a copiar su estilo en sus portadas. En sus tiempos los italianos veían en las novelas giallo como una historia de suspenso y de terror, pero también serían conocidas como misterios no resueltos. Es considerado un antecesor y una influencia fuerte en lo que sería el género de slasher estadounidense. En el cine, el giallo es un subgénero italiano, explotado comercialmente en los 70s. Justo la primera novela giallo adaptada al cine fue El cartero llama dos veces, de 1934, novela que escribió James Cain. Esta novela fue adaptada en 1943 por Luchino Visconti, que llevaría el título Obsessione, con una versión estadounidense dirigida por Ty Garnett y un remake de esta versión en 1981 donde trabajaría Jack Nicholson, poco después de haber hecho El Resplandor. Obsessione, o Obsesión en español, es un largometraje de 1943 dirigido por Luchino Visconti. Es considerado el primer film del movimiento cinematográfico neorrealista italiano. El neorrealismo italiano es una corriente artística y sobre todo cinematográfica en donde los directores de esa época, estamos hablando más o menos de la Segunda Guerra Mundial, estaban cansados de la Italia fascista y del supuesto realismo que se veía en los cines. Una Italia opulenta, un pueblo lleno de riquezas, pero que en realidad no se estaba viviendo eso. Entonces los directores decidieron retratar la verdadera Italia contando historias en el cine.
cosa que por supuesto a Mussolini no le gustó y comenzaría a cancelar muchas proyecciones de estas películas. A pesar de todo este movimiento neorrealista en Italia, Luchino Visconti logró hacer una película y superar a la censura de la derecha italiana. Aunque esta película fue técnicamente la primera adaptación de la editorial Mondadori, su estilo neorrealista fue marcadamente diferente al carácter violento que después se trabajaría. El pre-giallo se vio influenciado por las películas crimi alemanas de principios de los 60, producidas por el estudio danés-alemán Rialto Film. Estas películas criminales en blanco y negro, basadas en historias de Edgar Wallace, típicamente representaban las tramas misteriosas con un asesino enmascarado. El giallo es un pulp que tuvo un punto de partida tomando estilos de filmes como Las Diabólicas de Henry Georges Clouzot en 1955 y A Doble Vuelta, una película de Claude Chabrol, directores que vienen de la corriente Nouvelle Vague de Francia, aportando al cine atmósferas opresivas, característica de la que bebió mucho el giallo en los años 60. Por el lado estadounidense y británico, no solo en la literatura se vio influenciado el giallo, pues con películas como Peeping Tom, El fotógrafo del pánico en España, de Michael Powell en 1960 y Psicosis de Hitchcock, dos películas precursoras del slasher, género que posteriormente se vería influenciado por el giallo. De este tipo de referentes, el giallo tomó sus historias de suspenso y tramas agobiantes, que le darían ese toque de terror. Sin olvidarnos claro de Demencia 13, de Francis Ford Coppola, la cual fue uno de sus primeros trabajos como director, cuyo objetivo fue hacer una versión más barata de Psicosis, y terminó convirtiéndose en un filme de culto de terror. El giallo sienta sus bases gracias al maestro Mario Bava, con La ragazza che sapeva troppo, de 1962, considerada por muchos el primer giallo, pero que con el uso del blanco y negro se acercaría muchísimo más al expresionismo alemán. Posteriormente, Mario Bava logra definir el estilo giallo con su siguiente película, Sei donne per l'assassino, de 1964, considerada una de las piedras angulares del subgénero. Película que gira en torno a una serie de asesinatos en las que modelos de una pasarela se ven involucradas y son víctimas de un asesino enmascarado. En esta película logramos ver el talento de Mario Bava tanto en la producción visual y en la dirección fotográfica, un sello característico de este director, dándonos momentos en la película que son prácticamente una obra de arte. En esta película también se explota el suspenso y el terror de una manera muy elegante, dándonos secuencias que posiblemente sean una masterclass de cómo hacer terror. Una de esas secuencias que creo que es la mejor de la película y mi favorita es cuando Nicole va al anticuario y es perseguida por el asesino. Si nos fijamos bien en los recursos que usa Mario Bava para hacer esta escena o esta secuencia, son recursos o características que se usarían posteriormente en el slasher. De hecho, todas las películas gringas de slasher son casi esa secuencia repetida muchas veces. Entre 1964 y 1970 podemos destacar la construcción del género con películas como La Donna del Lago, de 1965, película dirigida por Franco Rossellini y Luigi Bassoni, filme que usa elementos más usuales en el thriller psicológico y recupera el estilo en blanco y negro de La muchacha que sabía demasiado, y que a su vez introduce narraciones oníricas con una fotografía bastante brumosa, cortando la narrativa y dándonos más detalles de la mente de los personajes. Col cuore in gola, de 1967, o Con el corazón en la garganta, dirigida por Tinto Brass, un filme que no puede ser considerado un giallo, pero que contiene elementos precursores del mismo, entre ellos un arranque brusco, parecido al de La mujer del lago, montaje abrupto, ritmo acelerado, tono pulp, cadáver inicial y uso del color rojo carmesí como elemento primario. Nude si muore, de 1968, película dirigida por Antonio Margheriti, en la cual ya se muestran elementos recurrentes en el subgénero. Una película formalmente tosca, que no termina de definir bien su estilo, usando la experimentación y el misterio al estilo Agatha Christie. Su punto fuerte es la creatividad de los asesinatos y la representación de los cadáveres femeninos. La película muestra una pobre puesta en escena, dejando en evidencia la deficiencia de su guión, con lo que Margheriti intenta suplirlo haciendo uso de abundantes desnudos, casi que roza la exploitation. La morte a Pato L'Uovo, de 1968, película dirigida por Giulio Questi,
prácticamente un anticipo del Yalo. 5 muñecas para la luna de agosto, de 1969, película dirigida por Mario Bava. Esta se la recomiendo muchísimo. Además, tenemos los primeros acercamientos al estilo de directores como Lucio Fulci con Un azul altra de 1968 y Umberto Lenzi con Orgasmo de 1969. Thrillers en los que la parte sensual, lo erótico, lo sórdido y los líos amorosos están muy presentes. Los años 70 fueron la mejor época del giallo, en donde su popularidad creció tanto que el cine italiano se vio impactado por las grandes cantidades de ventas que tuvo este género. El género entra en esta nueva década de la mano de Dario Argento y sus películas. L'uccello della piule di cristallo, o en español El pájaro de las plumas de cristal, de 1970. Lo primero que destaca en las primeras películas de Argento es la habilidad del director en reunir los elementos de los trabajos anteriores. El tono febril de la mujer del lago, la representación de la ciudad como personaje que cambia entre día y noche en La muchacha que sabía demasiado, o la contextualización de la historia en el mundo de la moda o las profesiones liberales de 6 mujeres para un asesino. También está Il gatto a 9 code, o en español El gato de las 9 colas, de 1971, o Cuatro mosche del velluto grigio, 4 moscas sobre el terciopelo gris, de 1971 también, que forman parte de la conocida trilogía animal de Dario Argento. A pesar de que Mario Bava establece muchos de los elementos que serían recurrentes en este subgénero, es con El pájaro de las plumas de cristal de el maestro Dario Argento de 1970 cuando se termina de definir las características y popularizó el género, provocando una aparición de amplia cantidad de filmes que buscaban copiar la misma fórmula o sus estructuras, o a veces con sus elementos. Argento se caracteriza por llevar al extremo la estética que desarrolló Mario Bava, con el uso revolucionario de recursos como el plano subjetivo, el plano de detalle, la cámara lenta, que lo convertirían prácticamente en un maestro del género. En los años posteriores encontramos algunos giallos que aprovecharon el éxito del género, tales como La tarántula del ventro nero o La tarántula del vientre negro, de 1971, película dirigida por Paolo Cavara, Lo strano vicio de la signora Worm, de 1971, y La coda dello scorpione, de 1971, películas dirigidas por Sergio Martino, las dos en el mismo año. Giornata nera per l'Ariete, de 1971, película dirigida por Luigi Bassoni. La morte camina con il tacchi alti, de 1971, de Luciano Ercoli. Cosa avete fatto a Solange, de 1972, película dirigida por Massimo Dallamano. Sette orchidee macchiate di rosso, de 1972, película dirigida por Umberto Lenzi. Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, de 1972, película dirigida por Giuliano Carnimeo. La dama rosa uccide 7 volte, de 1972, película dirigida por Emilio Miraglia. Pero no sería con Reaccione a cadena, o Bahía de Sangre en español como la llamaron, de 1971, que Mario Bava pasaría a ser parte del Monte Olimpo de los directores. Incluso muchos críticos aseguran que Viernes 13 y que incluso el subgénero del slasher como tal no existirían sin esta película. Si bien es cierto, el género giallo tiene algunas características muy marcadas y existen otros estilos que en ocasiones es difícil marcar la línea de diferencia. Estos géneros, como el thriller psicológico, poseen muchos elementos del giallo y en ocasiones algunas son consideradas giallos, pero no lo son. Películas como Tutti colori del buio, de 1972, catalogada como Polanski Exploitation, o L'Orme, de 1975, película de Luigi Bassoni y Mario Fanelli, ya que estas películas se etiquetan en giallo, pero es una explotación más del thriller psicológico. En 1975, Dario Argento aparece con Profondo Rosso, considerada por muchos la mejor película giallo, película que logra conjugar los elementos del género entregando una obra que para muchos es la mejor de este director.
A partir de Profondo Rosso, de 1975, comenzaría el declive del género a la par de la popularización y la explosión del slasher, con películas como Viernes 13 y Halloween. Finalmente con Argento llega en 1982 Tenebre, nombrado por muchos como el último giallo, en el cual se llevan los elementos que lo definen a su máxima expresión y entrando en el género slasher. En este punto el giallo termina desapareciendo y dando el impulso a nuevos géneros. Estamos hablando claro del género de slasher. Y con la yuxtaposición de estos dos estilos se presentan películas que algunos piensan que es giallo, pero que no lo son. Los Quartatore di New York, película dirigida por Lucio Fulci. Deliria, de 1987, película dirigida por Michele Soavi. Pero se preguntarán cuáles son las principales características de este subgénero. Aquí se las tengo. Los personajes del cine giallo se mueven en ambientes aristocráticos, burgueses, vidas de ocio y muy banales, como reflejo de lo que se denominó durante los años 50 y 60 como el milagro económico italiano. Este milagro trajo consecuencias de distinto signo para este país: el aumento de la inversión italiana, el traslado de la población rural a urbes y a sus periferias, para nutrir la mano de obra en nuevas fábricas. Un elemento perfectamente reconocible es El desierto rojo, de 1964, de Michelangelo Antonioni. O también está la de seis mujeres para un asesino, que también se mueve en un ambiente aristocrático. Él o la protagonista, usualmente fuera de su ciudad, es testigo o se ve involucrado en un asesinato. Y es por esto que provoca que comience a investigar por su cuenta la identidad del asesino. Las localizaciones muestran sus calles con el mayor tenebrismo posible. La dirección de arte es tan importante para el giallo y se nota en la construcción de las casas o la decoración dentro de ellas, casi convirtiéndose como una pieza de arte. El asesino viste gabardina y oculta su cara de algún modo. Lleva guantes de cuero y sus crímenes los comete con algún tipo de cuchillo o navaja de afeitar. Estos elementos normalmente son usados para homenajear este subgénero. Otra característica es que los crímenes se muestran en un punto de vista del asesino, tanto para involucrar al espectador como para evitar mostrar al asesino lo más posible. Se resalta obviamente el color rojo de la sangre, buscando la exaltación del espectador. La solución acerca del misterio y la identidad del asesino se encuentra en el subconsciente del protagonista desde el comienzo. Se muestran algunas pistas en forma de flashback con algún estímulo externo como activador. El guión tiene varios giros, sobre todo hacia el clímax de la trama, momento en el que se desvela el misterio. Generalmente consiste en la identidad del asesino. En muchas ocasiones se le da al espectador un dato clave ocultado durante toda la película, como el que podemos ver en 6 mujeres para el asesino, la libreta del asesino. La policía normalmente se muestra como un cuerpo incompetente e incluso es un estorbo para el protagonista o la persona que está buscando desvelar el misterio. Destacan obviamente los amplios travelings, que son normalmente interrumpidos bruscamente con un zoom que provocan la sensación de prematura y ansiedad en el espectador. Estos zoom terminan normalmente en la cara del personaje o en los ojos, que también sirven de tanto como punto de vista resaltando los acontecimientos como trasladan la mirada de voyerista al espectador. Ya en cuanto a diseño gráfico, los títulos grandes con colores encendidos casi que neón son una característica muy especial de los giallos. Incentivan la mirada y el deseo por el asesinato. En este subgénero la música tiene un papel muy importante. Es frecuente que las películas empiecen con una larga secuencia en donde seguimos a uno de los personajes, que normalmente es la primera víctima, y lo acompañan títulos de crédito gigantes y el tema musical de la película o el leitmotiv. Normalmente en las bandas sonoras de estas películas se mezcla tanto el jazz como la música de disco y normalmente la psicodelia. Algunos compositores de renombre como Bruno Nicolai, Stelvio Cipriani o Riz Ortolani. Ennio Morricone, autor de las bandas sonoras del Pájaro de las plumas de cristal, La tarántula del vientre negro, El gato de las 9 colas, Cuatro moscas sobre terciopelo gris, ¿Qué habéis hecho con Solange?, Una lucertola con la pelle di donna,
se convirtió en prácticamente todo un rockstar del giallo. Y Goblin, una banda italiana de rock progresivo, tuvo una importante participación en Profondo Rosso, así como en varias obras cumbres de la filmografía de Dario Argento, como Suspiria o Inferno. No hay duda de que Mario Bava y Dario Argento son los grandes del giallo, y los más reconocidos en este perverso y a veces paradójico estilo. Resulta nostálgico que el cine ha tratado de hacer innumerables homenajes a este estilo. Muchas de estas películas resaltan el hecho de que el villano tenga guantes de cuero, o que el asesinato sea visto en primera persona, con cuchillos, navajas y el reguero de sangre. También es importante resaltar que muchas de estas películas ven a la mujer como un personaje empoderado y poderoso. Estamos hablando de los años 50, 60, 70. Eh, Retratan a la mujer como a veces la heroína que, a pesar de que no le creen sus historias, busca al asesino y busca ganarle, o a veces está desde el otro lado siendo una villana perfecta. De todas las películas que buscan homenajear, resalto a Pasión de Brian De Palma, la cual es un nostálgico homenaje a todo este género, desde lo erótico, desde el suspenso, las tramas misteriosas, y que nos ha dado clases magistrales de cómo causar terror. Desde misteriosos asesinos hasta las tramas eróticas en donde se busca escapar de un asesino enmascarado. El giallo es un género que inspira y es referente en el cine de terror. Su cuidado por la estética y la puesta en escena. Sus historias muy bien planeadas. Momentos de suspenso estrambótico. Y la inmersión en el terror de sus personajes. El giallo fue y será el género que causó miedo. El que le dio el empujón que finalmente necesitaba el género del terror. Bueno, gracias por ver este video. Suscríbanse y activen la campana si quieren ser los primeros en ver el contenido de este canal. Si tienen algún amigo o amiga que les guste el terror, compártanlo. Mi nombre es Andrés Quintana y nos vemos en la oscuridad. El giallo es un polvo. El giallo es un polvo. Que quede claro eso. El giallo es un polvo. El giallo es un polvo.